haya quedado claro. ¿Mm? ¿Mm? ¿Todo claro? ¿Seguro? Yo tengo una pregunta. Dígame. De la actividad 12 en ejercicio no sabía cuál era la respuesta. ¿Me puede enviar la captura o algo? Ya le mando un link. Uy, si escuchara lo que le... ¿Mm? Sí, sí, por favor. Envíeme la captura. De la actividad 12. Y ya le puedo mandar al team. Sí, sí, envíeme al Teams. No hay problema. No me llega todavía. Inge, una pregunta. ¿Hoy vamos a ver monotonía o aún no? Sí, hoy vamos a ver monotonía. Sí, hoy vamos a hacer monotonía. Sí. ¿Ya? Ujú. Ya. Bueno, hasta que me envíen, veamos esta primera parte de, digamos, ciertas funciones reales que ya hemos visto, ya hemos tratado acerca de ellas, ¿no es cierto? Y que son, digamos, relevantes en el estudio. Y vamos a ir viendo sus gráficas también asociadas, ¿sí? Ya. En ese sentido, las primeras funciones son las funciones lineales, ¿sí? Que son funciones que tienen, digamos, esta forma, que su ley de asignación es a cada X le corresponde A por X. Sí, esas son las funciones lineales. La gráfica de estas funciones, ¿sí? Tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Pasan por el origen de coordenadas y obviamente si A es mayor que cero, es de esta forma, y si A es menor que cero, es de esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pasa por el centro de coordenadas. Estas son las funciones lineales. Las otras son las funciones afines, ¿sí? Cuya diferencia es este término independiente, ¿sí? Justamente en ese caso, ¿sí? Las funciones afines, ¿sí? Tienen el similar comportamiento que las lineales, ¿sí?
pero con esta sutil diferencia de que el punto de intersección con el eje y la recta, ¿no es cierto?, es este punto B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la diferencia. Es cierto, normalmente a las afines se las confunde como lineales. Valga la aclaración que las lineales son únicamente cuando B, este término B independiente es cero. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Mm? ¿No? Ya. Me envió, todavía no me llega nada al Teams. Ya. Sigo avanzando. ¿Sí? En la parte de las cuadráticas, ¿no es cierto? Que son funciones que tienen esta ley de asignación, ¿cierto? ¿Sí? También hay un comportamiento con respecto a la gráfica, que cuando A es mayor que cero es de esta forma, y cuando A es menor que cero es de esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Tienen esas formas las gráficas de las funciones. Una parábola, así que se abre hacia arriba, o una parábola que se abre hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. La función raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Que ya la habíamos visto, es una función de este conjunto en este conjunto, y en este caso su forma, la forma de la función raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de la gráfica, es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de la función valor absoluto, que es esta de aquí, ¿cierto? ¿Sí? Que a cada x le corresponde el valor absoluto de x, ¿sí? Esta función, en cambio, su gráfica es así, como una B. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Valga aclarar, ¿no es cierto? ¿Sí? Que esta función, ¿no es cierto? Las funciones lineales, las afines, ¿sí? Y la raíz cuadrada son funciones, ¿no es cierto?, inyectivas. ¿Sí? Son funciones inyectivas. ¿Sí? En cualquier dominio que yo les ponga, ¿no? ¿Sí? Con cualquier dominio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dados dos X y Y diferentes, ¿no es cierto? Sus imágenes son necesariamente diferentes. ¿Sí? Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Pero eso no pasa con las funciones valor absoluto y cuadrática, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí yo tomo este X y este Y, ¿no es cierto? Dos diferentes que tienen la misma imagen. Por eso no son, digamos, cuando tienen, digamos, al menos el dominio del conjunto de los reales, ¿sí? Inyectivas. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, justamente, la gráfica de una función ya lo habíamos visto. Al conjunto de puntos en un sistema de coordenadas para un plano que representan justamente los elementos de f, se le llama gráfico de f. ¿Sí? A veces, por abuso, ¿no es cierto?, del lenguaje, ¿no es cierto?, el dibujo, el bosquejo, ¿no es cierto?, que hacemos de este gráfico es el que, que nos sirve como representación de f, le llamamos gráfico de función. Pero exactamente no lo es el conjunto de todos los puntos en un sistema. ¿Cierto? A veces no podemos graficar todos los puntos, ¿no? Y el dibujito es el que le llamamos la gráfica de una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de la función f en particular. ¿Sí? Como decíamos, las funciones lineales tienen esta forma, las afines estas de aquí, las cuadráticas esta, la raíz cuadrada esta, ¿sí? Y valor absoluto, ¿sí? Además de esto, la gráfica de la función nos presenta cierta información extra, ¿sí? Digamos que yo tengo, ¿sí? Digamos un sistema de coordenadas y de alguna manera tengo acceso a la gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la gráfica, ¿cierto? Digamos que es algo así, ¿cierto? Sí, la gráfica de la función es algo así. O sea, sí, ¿ya? Entonces, digamos que justamente inicia la gráfica por aquí y termina aquí. Entonces,
Ahí nos podemos dar cuenta rápidamente, ¿no es cierto? Si hacemos las proyecciones aquí, ¿sí? De que este intervalo de aquí, ¿no es cierto? Digamos que el punto A y el punto B son los intervalos. Nos podemos dar cuenta que el dominio de la función es el intervalo de A a B, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Es el dominio de la función, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué también nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, ¿sí? De este punto de aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿cierto? Y este punto de acá, digamos que hacemos la proyección. Este intervalo de aquí, ¿no es cierto? Que digamos que tiene por límite superior D y límite inferior C, ¿no es cierto? Vendría a ser el recorrido de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, aquí hay una cosa interesante. En el gráfico de la función, exactamente estos valores A y B, tal vez no los podamos determinar, ¿no es cierto? Ni tampoco los valores C y D. ¿Sí? No los podamos a través de la gráfica determinar exactamente. Y entonces ahí el dominio y el recorrido no serían fiables, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, justamente, sí, la gráfica de una función me puede dar una idea de cuál es el dominio, de cuál es el recorrido, pero no podríamos estar seguros porque este numerito de aquí y el numerito de acá arriba no son solo aproximaciones, ¿no? Sí, nuestra proyección que estamos haciendo de líneas verticales y horizontales, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, entonces, siempre las respuestas al recorrido de una función no puede ser a través del gráfico de una función, ¿no? ¿Sí? Sino a través analíticamente determinando con las desigualdades los límites del recorrido de la función. ¿Estamos claros? ¿Sí? Otra cosa que nos permite también la gráfica de la función es, digamos que yo tengo un X determinado aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Este X determinado, ¿no es cierto?, tiene su imagen, que sería justamente este valor de aquí. ¿Sí? Obviamente podríamos tener un aproximado de cuál es ese valor, pero, ¿sí? Inequívocamente no podría saber cuál es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Inge, ya le mandé. Ya me mandó. Listo. Señorita, anda ahí. Ta, ta, ta. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ya. Es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? De monotonía. ¿Sí? Ya. Dice, sean, ¿no es cierto? Para dar respuesta rapidito, sea A un subclase de los reales y B una subclase de A, ¿no es cierto? Si A es una función de A en R, ¿sí? Eh, no sé, puede ser estrictamente creciente, estrictamente decreciente, mm, ¿no es cierto?, en el intervalo. Entonces, si para todo X en B y todo Y en B, tal es que esta desigualdad es verdadera, ¿no es cierto?, se tiene esta de aquí. Entonces, cuando mantengo el sentido, se dice que es estrictamente, ¿sí? Estrictamente, ¿sí? Creciente, ¿sí? ¿En dónde? En B. ¿Sí? Y si solo le Estrictamente. pongo creciente no vale. Lo que está trabajando aquí es la definición. Y la definición me dice que cuando sucede esto es estrictamente creciente. ¿Sí? Inge, disculpe, yo le puse así era en actividad 12, pero me marcó igualmente mal. A Ya, mí también, Inge. sí, si les marcó mal, no hay problema, ya les voy a corregir. Sí, sí, ya les voy a corregir, aunque sea manualmente me pongo a corregir. Sí, Ya, Inge, pero gracias. la respuesta correcta es estrictamente creciente. Entonces, actividad 12, corregir las respuestas que están ahí.
Actividad 12. Respuestas. Ya, listo. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Y vamos a ver. Una buena aplicación para justamente la gráfica de funciones, ¿sí? Es justamente el GeoGebra, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente ingresan a la www, ¿no es cierto? GeoGebra.org y entran a la calculadora. Entonces, les sale esta interfaz, ¿cierto? Que me va a permitir hacer la gráfica de diferentes funciones. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber la gráfica de esta función, qué sé yo, de la función x al cuadrado, x menos 2, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, o más 2, pongámosle, x más 2, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, menos 4, ¿sí? Le pongo a graficar, ¿no es cierto? Le pongo visible, y ya tendría, miren, la gráfica de esa función. ¿Sí? Miren, ahí está la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Sí? Es una parábola, ¿no es cierto?, que se abre hacia arriba, que es uno de los resultados que esperaba. ¿Sí? ¿Qué información me da? Miren, aquí me da una idea, ¿no es cierto?, de que el dominio, el recorrido de la función va a estar desde menos 4 más infinito. ¿Sí? Su dominio, pues obviamente en este caso es el conjunto de todos los números reales, ¿no? ¿Sí? Aquí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Si yo me extiendo, hago más pequeño, más grande, me voy a dar cuenta que el dominio es todos los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí, miren, hay otras cosas interesantes, ¿no es cierto? Miren, aquí me da que se cruza con el eje X en 0, ¿sí? En 0, en el punto 0, 0, y cruza también aquí en el punto menos 4, 0. Estos puntos, que normalmente son donde se hace 0 la función, normalmente les llaman los ceros de la función, ¿sí? O las raíces, ¿sí? Que me sirven bastante, ¿sí? O sea, estos son los puntitos que resuelven la ecuación, ¿no es cierto? F de X es igual a 0, ¿cierto? Que pueden ser útiles en algún punto, ¿sí? ¿Sí? Ya, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Puedo graficar, digamos, otra función, digamos, por partes, ¿no? ¿Sí? Quiero graficar una función por partes. ¿Cómo lo hago? A ver, pongo if, ¿no es cierto? Pongo paréntesis y quiero el intervalo en el que voy a trabajar, qué sé yo, x menores que menos 2, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí quiero que me dibuje, qué sé yo, x sobre x menos 2, ¿no es cierto? Quiero que me dibuje esa función. Entonces, le pongo visible y miren, ahí está la gráfica de esa función. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y ahí yo puedo ir modificando, ¿no es cierto?, de acuerdo al cuál fuera el dominio que me plantearon, ¿no es cierto?, qué sé yo, de menos infinito hasta 1. Entonces ya tenemos la gráfica de la función. Y ahí también me sirve, ¿no es cierto?, para saber cuál más o menos podría ser el recorrido de la función. Y puedo dar cuenta, ¿no es cierto?, de que podría, en este caso, el recorrido de la función podría ser de menos 1 hasta 1, ¿no? Sí, porque esto, digamos, se extiende, ¿no es cierto? Y cada vez se va acercando más a 1. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea. Sí, me ayuda bastante, sobre todo en estos ejercicios del cálculo del recorrido, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser bastante útil. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, una cosa importante, sí, que quiero aclarar es, en cambio, ¿qué pasa cuando las funciones, ¿no es cierto? Son o nos brindan, ¿no es cierto?, cierta información también la gráfica de la función acerca de lo que vamos a ver este día sobre la monotonía, ¿sí? Esta idea, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, en este tramo de aquí, ¿no es cierto?, desde aquí hasta por acá, ¿no es cierto?, en este tramo, en este intervalo de aquí, ¿cierto?, la función como que va aumentando su valor, ¿cierto? Normalmente se dice que crece, ¿cierto? Y entonces la gráfica de la función nos brinda, ¿no es cierto?, una idea de en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece. Sí, eso también nos brinda. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer analíticamente, pero la gráfica también nos da
esa idea, esa ayuda. ¿Sí? Y con respecto a la inversa de una función, ¿cierto? ¿Sí? La inversa de una función, ¿sí? Digamos que yo tengo la gráfica de una función que es invertible. Digamos que su gráfica es algo así. Pongámoslo un poquito Inge, más. se ve Dígame, la pantalla del GeoGebra. ya, en la pantalla del GeoGebra. Ahí sí se ve la de acá, ¿no? Ahí sí. Ya, digamos que tenemos una función, ¿no es cierto? ¿Sí? Que en cambio, digamos, eh, invertible, que tiene su gráfica, digamos, algo así, ¿cierto? ¿Sí? Algo así, ¿sí? Veía un poquito más así, ¿no? Chan, 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 no tan pronunciada así, ¿no? Ya, ¿sí? Digamos que algo así es la gráfica de una función invertible, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, es claro que aquí podemos determinar rápidamente si fuera el caso, cuál fuera más o menos el dominio de la función, ¿no es cierto? Sería este de aquí, ¿sí? Y el recorrido de la función sería este intervalo de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ta, ta, ta. Sí, ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Una de las propiedades de la función inversa, ¿no es cierto? Es que justamente la composición de f, ¿sí? Y su inversa es igual a la identidad en el dominio, en este caso de la inversa, ¿no es cierto? Y la composición de f de la inversa y la función es igual a la identidad en el dominio de la función. ¿Cuál es la gráfica de la función identidad? Ya habíamos visto que la gráfica de la función identidad en cualquier dominio es esta función afín, esta función lineal, ¿no? Que pasa por el origen. ¿Sí? Debido a esto, ¿no es cierto? Resulta que las gráficas, ¿cierto? De las funciones, de la función y su inversa, ¿sí? Son simétricas respecto a a la identidad. Es decir, ¿qué quiere decir que son simétricas respecto a la identidad? Significa que yo puedo hacer, si tengo el gráfico de la una, puedo hacer un bosquejo, ¿no es cierto?, del gráfico de la otra, haciendo un espejo respecto a esta función. Es decir, lo que está aquí abajo pasaría a estar acá arriba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y lo que está arriba pasaría hacia abajo, ¿no? Si yo así, ¿sí? Algo así. Sí, no me sale tan bien, ¿no? El gráfico. Vamos, esto saldría algo así. Y esto, si lo gráfico, ¿cierto? Sería algo así, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, esta es una propiedad importantísima entre la función y su inversa. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplito que vimos. Dada la función, miren esta, 0 a más infinito, en 0 a más infinito, tal que a cada x le corresponde el cuadrado de x, su inversa era esta otra función, ¿no? De 0 a más infinito en 0 a más infinito, ¿sí? Tal que a cada x le corresponde la raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, voy a graficar ambas funciones. Voy otra vez a graficar esas funciones, ¿sí? Entonces, voy a graficar la una, ¿sí? Que es esta de aquí. Para mayores que 0, x al cuadrado, x es x al cuadrado. Es esta de aquí, ¿sí? ¿Estamos claros? Y voy a graficar, ¿no es cierto? La identidad, ¿cierto? ¿Sí? La función identidad que sería con x igual a, con y igual a x, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a acercar un poquito más, ahí ya se ve claramente un poquito. Entonces, mire, ¿qué es lo que esperaría de la inversa a esta función? Que lo que está aquí arriba se va a dibujar para acá abajo, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Y lo que está aquí abajo se va a dibujar por acá arriba, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Y veamos.
que en realidad así sucede. La gráfica de la inversa es así, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, miren, y esto es una cosa súper interesante, ¿sí? Para x, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, ¿no es cierto?, el cuadrado de x, ¿sí? El cuadrado de x, que es la verde, es menor que la raíz cuadrada de esos x, de esos mismos x, ¿sí? Un resultado súper interesante. Y otra cosa interesante, miren, para los mayores que 1, los x mayores que 1, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasa? Las raíces son menores que los cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es una cosa súper interesante en ese sentido. ¿Sí? Que puede ser útil en algún punto a ustedes, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Esto pasa, este comportamiento sucede para cualesquiera que sean las funciones. ¿Sí? Otro comportamiento interesante, ¿no es cierto? Y que lo vamos a demostrar en la parte de monotonía, ¿sí? Es justamente, miren, la función, ¿sí? Si yo la veo solita, la función, la que está en verde, ¿no es cierto? Tiene este comportamiento de que va creciendo, ¿no? ¿Sí? Su inversa también tiene ese comportamiento, ¿sí? También crece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También crece. ¿Sí? Y es un comportamiento que la función y su inversa mantienen para cualquiera que sean las funciones. Si crece, su inversa también crece. Y de hecho, si decrece, su inversa también decrece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto hasta aquí? ¿Sí? Entonces, sí, la gráfica es una herramienta muy útil para, digamos, comprobar lo que normalmente analíticamente se vuelve a veces un poquito complicado, ¿sí? Va a ser una herramienta bastante útil, ¿sí? Pero, como les digo, la gráfica no es la respuesta, ¿no es cierto? La justificación válida, ¿sí? Para, eh, para las preguntas que nosotros hacemos de recorrido, de la inversa, ¿no es cierto? Etcétera, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? ¿Mm? ¿Sí está claro? Sí. Inge, yo estoy un poquitito perdida Dígame, cuénteme, ¿pero en qué? en esta parte de cómo la gráfica, o sea, se me perdió un poco. ¿De ¿En qué qué parte grafica está? qué? ¿Cómo grafica la función y la invertida de la función? Ah, ya, pongamos otro ejemplo, ¿sí? Ya, pongamos otro ejemplo. Digamos, qué sé yo. Eh, ¿Se acuerdan que la clase pasada, ¿sí? La clase pasada vimos la inversa de esta función, ¿no? Intervalo de 0 a 1, ¿cierto? No, era de -1 a 0 en 0 a 1, tal que a cada x le corresponde la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Su inversa que calculamos aquí, vimos que era una función de 0 a 1 en -1 a 0, tal que a cada x le correspondería menos 1 menos x al cuadrado.
¿Sí? ¿Sí se acuerdan de estas dos funciones que vimos ayer? Ayer o anteayer, creo, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a graficar esto. ¿Sí? Voy a graficar esto de aquí. Entonces digo, a ver. Chan, 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 chan. Entonces voy a poner aquí. La raíz cuadrada, ¿sí? De 1 menos x elevado al cuadrado, ¿sí? Pero esto yo lo quiero si, ¿no es cierto? X es menor que menos 1, ¿cierto? Pero menor que 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Miren, esa es la gráfica de esta función. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y la función identidad es esta de aquí. ¿Cierto? ¿Sí? Si yo hago, ¿no es cierto? Justamente, digo, a ver, quiero hacer la gráfica de la inversa, el bosquejo de la inversa. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? El reflejo, ¿no es cierto? Como si esto fuera un espejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me va a quedar, ¿no es cierto? La gráfica algo así, ¿no? Chan, hacia aquí abajo, ¿no? Aquí. Curva hacia aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está Sí. claro? ¿Sí? Ya. Entonces, pongamos esa gráfica. Sería justamente if, ¿no es cierto? Sería entre 0 y 1, ¿no es cierto? 0 menor que x menor que menor 0 if 0 menor que x menor que 1, ¿cierto? Coma, menos la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Justamente esta de aquí. ¿Sí lo ven? Justamente lo que esperaban, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Si sí. yo, por ejemplo, digamos que modifico esta, ¿cierto? Digamos, le pongo 4, ¿no es cierto? Su gráfica, no, mucho 4. Bueno, ya le puse 4. Entonces, su gráfica, miren, es así. ¿Sí? ¿Sí le ven? Es como un óvalo, ¿no? Como parte de un óvalo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Su gráfica, ¿no es cierto? Sí, voy a alejarme un poquito más. ¿Sí? La gráfica de su inversa, ¿no es cierto? Si hago el espejo aquí, ¿no es cierto? Sería de aquí para abajo, ¿no? ¿Sí? De aquí para abajo en ese sentido. Entonces, justamente, ¿cómo quedaría? Su inversa, ¿no es cierto? Sería, si no me equivoco, esta de aquí. Pasa a dividir x dividido para 4. Así. No debo. No. Saquemos la inversa rapidito de esta de aquí. ¿Sí? Para ver cómo queda. ¿Sí? Vamos acá. ¿Sí? Tengo que justamente y es igual a 4 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Para sacar la inversa, ¿no es cierto? Tendríamos este 4 pasa a dividir, ¿no es cierto? Sería y dividido para 4 es igual a 4 menos, digamos, a la raíz cuadrada,
¿sí? De 1 menos x al cuadrado. Elevando al cuadrado sería y sobre 4 elevado al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Esto quedaría 1 menos y sobre 4, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual a x en valor absoluto y de esto sacado la raíz, ¿sí? Y x, ¿dónde está? ¿No es cierto? En este intervalo, ¿sí? Entonces, sale con signo negativo, o sea, menos esto de aquí. Entonces, a ver, la inversa en ese sentido, y ahora sí volvamos a la de acá. Ta, ta, tam. Ta, ta, tam. ¿Sí? Aquí sería menos 1 menos x dividido para 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? X dividido para 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya, en ese sentido, ¿sí? Aquí hay una cosa extra, ¿no? ¿Qué pasa? El recorrido de la función, ¿no es cierto? De la original. De la original, miren, ya no es el intervalo de 0 hasta 1, como era antes, ¿no es cierto? Sino es desde 0 hasta 4. Entonces, el dominio de esta función de ser desde 0 hasta 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces ahí, miren, la gráfica, ¿no es cierto? Es esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Al hacer el espejo, ¿cierto? Esperaría que quede hacia acá, ¿no? ¿Sí? Si hago el reflejo, respecto a esta de aquí, me queda esta de aquí, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Es el tipo espejo, ¿no? Y otra vez, ¿no es cierto? Miren, esta función crecía aquí y acá también crece. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Vamos, volvamos acá. Chan, 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 chan. Listo. ¿Ya? Vamos avanzando. Vamos a hablar de justamente la monotonía, ¿sí? Y empecemos con, ¿sí? Las definiciones, ¿no es cierto? La definición, ¿sí? Dado una función real, ¿no es cierto? De A en R, ¿sí? Tal que B es subclase del dominio de esa función, ¿sí? Se dice que esta función es creciente en este conjunto B, ¿sí? Si para dos elementos cualesquiera, ¿no es cierto? De ese conjunto B, ¿sí? Esta implicación es verdadera. ¿Sí? Esta implicación es verdadera. Si esta implicación es verdadera, ¿sí? Para todos los elementos X y Y en ese intervalo, ¿no es cierto? Se dice que la función es creciente en ese intervalo, ¿sí? Menor, y casa acá menor igual, ¿sí? Y se dice estrictamente creciente, ¿sí? Sí que, si esta implicación es la verdad. ¿Sí? Solo es estrictamente menor, no igual, ¿sí? Por eso el de estrictamente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Se dice que en cambio es decreciente en ese conjunto si en cambio esta implicación es verdadera. ¿Sí? Cambió el sentido del original, ¿no? De la primera proposición. Y estrictamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Decreciente si esta implicación es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estrictamente decreciente si esta implicación es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. A ver,
Entendamos esto un poquito el concepto a través del gráfico que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, en este sentido, imaginemos que tengo una función cualquiera, ¿sí? La gráfica de la función, ¿sí? Y digamos que se comporta de esta forma, ¿sí? Digamos que yo tomo un intervalo, ¿no es cierto? Cualquiera de esa función, ¿no? Digamos que me concentro en este punto, en este intervalo, donde aquí están los límites A y B, ¿sí? Entonces, digamos que el conjunto B es el intervalo de A a B, ¿sí? Entonces, voy a tomar dos elementos cualesquiera de este intervalo, ¿sí? X y Y, ¿sí? X va a tener su respectiva imagen, que va a ser este valorcito de aquí, ¿sí? Y Y va a tener como imagen, ¿no es cierto? Este valorcito de acá, ¿sí? Aquí, miren, la proposición X menos Y resulta ser verdadera y la proposición F de X es menor que F de Y también resulta ser verdadera. Es decir, la implicación de estas dos proposiciones es una proposición verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto ocurre, esta implicación siempre termina siendo cierta. ¿Para qué? Sí, termina siendo verdadera. ¿Para qué? Para cualquiera, ¿no es cierto? Que yo coja X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Cuando eso sucede, ¿no es cierto? Justamente decimos que la función f es estrictamente, ¿sí? Creciente, ¿sí? En ese intervalo, en el intervalo b. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? Disculpa, ¿me podrías repetir, por favor? Ya, repito, ¿sí? He tomado un intervalo, ¿no es cierto?, de la función f, ¿no es cierto?, de la función f. Que tenemos esta gráfica, el acceso en este punto, ¿sí? Y tomo dos elementos cualesquiera de ese intervalo, x y y, tales que justamente esta proposición es verdadera. Sí, x es menor. ¿Qué pasa con sus imágenes? También tienen el sentido, digamos, de la desigualdad. Igual, la imagen de x respecto de f es menor que la imagen de y respecto de f. ¿Sí? Cuando esto sucede, ¿no es cierto? ¿Sí? Se dice que la función es estrictamente creciente. ¿Sí? Estrictamente creciente. Porque esta implicación es verdadera para cualquiera que tome yo X y Y. ¿Sí? ¿Sí? Tal que el uno sea menor que el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Nosotros sabemos, ¿sí? Por la parte de axiomas de orden, que si esta proposición es verdadera, ¿no es cierto? Esta otra, f de x menor o igual que f de y, también sería verdadera. Y luego, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta implicación también sería verdadera. ¿Sí? Es decir, cuando esta proposición, ¿no es cierto?, es verdadera, ¿qué se dice? F es creciente, ¿no es cierto? Creciente en B. ¿Estamos de acuerdo? En el conjunto B. Nosotros sabemos, sí, además de eso, justamente por los axiomas de números reales, ¿cierto? Que si esta es verdadera, esta de acá es verdadera, pero no necesariamente viceversa. Si esta es verdadera, ¿sí? ¿No es cierto? No necesariamente esta, la de acá, va a ser verdadera. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué nos obliga? Que una función que es estrictamente creciente es creciente, pero no necesariamente una función que es creciente es estrictamente creciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿Sí? Ya, ese detalle y esa diferencia toca tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Voy por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a tomar la misma función.
¿sí? Pero para no amontonarme sobre la misma gráfica, ¿sí? En la gráfica me salió algo así y así. ¿Ya? Sí, algo así. Bueno, se parece. ¿Sí? Entonces aquí voy a coger, en cambio, otro intervalo, ¿no es cierto? De extremos C y D, digamos. ¿Sí? Otra porcioncita de la gráfica. Y voy a tomar aquí, ¿no es cierto? Dos elementos cualesquiera, ¿no es cierto? Sí, voy a tomar aquí un elemento X y aquí otro elemento Y, cualesquiera, ¿sí? Tales que justamente esta proposición sea verdad, ¿sí? X menor que Y. La imagen de X sería este valorcito de aquí, ¿sí? La imagen de Y sería este valorcito de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Tomemos el conjunto C, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí llamemos de extremos C y D, ¿no? ¿Sí? El conjunto C, ¿sí? Para tenerlo, para hacer nuestras conclusiones. Esta de aquí, la de arriba va a ser f de x y la de abajo f de y. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la proposición f de x es mayor que f de y es la verdadera. Mire, f de x es mayor que f de y. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, para todos los elementos x y y en este intervalo, de C a D. Para todos los que estén aquí va a ocurrir esto, ¿sí? Dados dos elementos menores, uno menor que el otro, sus imágenes, la una va a ser mayor que la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Justamente hace que esta implicación sea verdadera. Cuando esto ocurre, ¿no es cierto? Se dice que F es estrictamente, ¿sí?, decreciente. ¿Sí? ¿En dónde? En el intervalo que estoy analizando, en C. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y lo mismo que ocurría anteriormente. Si X es menor que Y, entonces F de X es mayor o igual que F de Y, también sería una proposición verdadera. Y en esa circunstancia F es estrictamente, ¿sí?, estrictamente decreciente, digamos, sería no estrictamente, simplemente es creciente en ese intervalo. ¿En dónde? En el conjunto C, que es donde estoy analizando. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta que esta función en específico, en estos tramos, en el conjunto B, en el conjunto A, tiene un solo comportamiento, ¿sí? O solo es decreciente o solo es creciente, en ese sentido. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Se dice que la función es monótona en ese intervalo, ¿sí? En ese conjunto, ¿sí? Justamente, una función es monótona en ese conjunto si o bien es creciente, o bien es decreciente, o bien es estrictamente creciente, o bien es estrictamente decreciente. Una, ¿sí? Solo un solo comportamiento en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Si yo uniera esos dos intervalos y preguntara cómo es el comportamiento, ¿sí?, de la función en la unión de estos intervalos, del B y el C, pues no puedo dar una, digamos, una opinión unificada. No es monótono, ¿sí? De hecho, no es monótono. ¿Por qué? Porque en el un intervalo es decreciente y en el otro intervalo es creciente. Si se dan cuenta. Entonces ahí tenemos una función que no es monótona, ¿sí? Hay algunas funciones que son monótonas y otras que no, ¿sí? Hay algunas funciones monótonas y algunas que no, ¿sí? En ese caso el conjunto de los números reales, sí, hay bastantes funciones que no son monótonas. Y esas, de hecho, son las interesantes de trabajar en algunas ocasiones. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Sí está claro el concepto de monotonía.
¿Sí? ¿Está claro, chicos? Yo no sé si podríamos hacer eso. Sí, sí, justamente voy a los ejemplos. Ya voy a ir a los ejemplos. ¿Sí? Ya voy a ir a la parte de ejemplos. ¿Sí? Ya, entonces empecemos con unos ejemplos. ¿Sí? Ya. Aquí quiero ir para que ustedes vayan planteando cómo plantear las hipótesis para determinar, ¿no es cierto?, si una función es creciente o decreciente. ¿Sí? Ya, empecemos con una sencillita. Sea f, ¿no es cierto?, una función de R en R, tal que a cada X le corresponde, ¿cierto?, a X más B, que esta es una función afín, ¿no? ¿Sí? Es una función afín. Nosotros, de lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí? Sabemos, ¿sí?, que esta función afín, ¿no es cierto?, cuando A es mayor que 0, ¿sí?, su comportamiento es así, ¿sí? Y cuando A es menor que 0, su comportamiento es así, ¿no? De hecho, miren, sabríamos de la gráfica que en este caso la función es creciente y en este otro caso, ¿no es cierto?, la función es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya sabemos eso, digamos, previamente, ¿sí? Momentáneamente imaginemos que, ¿sí?, vamos a comprobar que así sucede esto, ¿sí? Entonces digo, a ver, digamos, yo quiero probar, ¿no es cierto?, ¿sí?, que si A es mayor que 0, ¿sí?, si A es mayor que 0, estaría por demostrar, ¿no es cierto?, ¿sí?, que la función f es estrictamente, ¿sí?, creciente. ¿Sí? Estrictamente creciente, ¿en dónde? En cualquier intervalo que yo tome, ¿no es cierto? En todo su dominio, ¿sí? En el conjunto de los reales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Para demostrar esto, por la definición, ¿no es cierto?, de monotonía, ¿no es cierto? ¿Sí? De monotonía, ¿no es cierto? ¿Qué debería demostrar? Debería demostrar que esta implicación es verdadera. ¿Sí? Para todo, ¿sí?, X en R y todo Y también en R. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este es el objetivo. ¿Sí? Si A es mayor que 0, esta función quiero comprobar justamente que es estrictamente creciente en el conjunto de los reales. ¿Sí? Perfecto. Entonces digo, a ver, ¿cómo hago para demostrar esta implicación? Pues para demostrar esa implicación, ¿qué hago? Supongo que el antecedente, ¿sí?, estaría por demostrar el consecuente. ¿Sí? ¿Con qué hipótesis? Que X es un número real y Y también lo es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? No me olvido de esto que yo tengo, si A es mayor que 0. ¿Sí? Entonces digo, a ver, el objetivo, ¿no es cierto?, es formar, ¿no es cierto?, encontrar la imagen de X respecto de F, del un lado de la desigualdad, y la imagen de Y respecto de F. Entonces voy a ir construyendo esto de aquí, ¿no? La imagen. ¿Sí? Entonces digo, a ver, primero voy a multiplicar por A, pero aquí yo tengo de hipótesis que A es mayor que 0. Ah, entonces A por X es menor que A por Y. ¿Sí? Cuando es mayor que 0, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y luego sumo B a ambos lados. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es la imagen de X. ¿Y qué es esto? La imagen de Y. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la función f es estrictamente creciente,
estrictamente creciente, ¿sí? En el intervalo, ¿no es cierto? ¿Sí? De los números reales. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, se dan cuenta, ¿no es cierto? Que esto de aquí, que a priori, ¿no es cierto? Antes de siquiera plantear esto de aquí, ¿no es cierto? Yo no es necesario probar, tener esto de aquí, saber, ¿no es cierto? Si es creciente o decreciente o qué voy a probar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estas hipótesis, ¿sí? Independientemente de que quiera probar, ¿no es cierto? ¿Sí? Son las mismas. ¿Por qué? Porque siempre en todas las definiciones, ¿no es cierto? De aquí, ¿cierto? ¿Sí? Lo que quiero probar es esta implicación y lo único que altera, que se altera, ¿no es cierto? Es esto de aquí, el consecuente, ¿no es cierto? De todas, ¿no? ¿Sí? Pero eso es lo que quiero probar. En todas, para cualquiera que quiera probar, ¿no es cierto? Si es creciente, decreciente, estrictamente decreciente, ¿sí? Estas hipótesis de aquí, ¿no es cierto? Estas tres de aquí se van a mantener, ¿sí? X y Y deben estar en el conjunto que quiero analizar la monotonía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y X es menor que Y. Esto siempre está como de default, de cajón, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y a partir de eso, ¿no es cierto? Yo construyo la imagen y cuando llegue a la conclusión, miren, en este caso, empecé en menor, ¿no es cierto? Y voy a terminar en menor, miren, termino en menor. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto? La función que es estrictamente creciente. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, ¿Sí? Veamos en otra situación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si A es menor que 0? ¿Sí? Obviamente estaría por demostrar que es estrictamente creciente, eso podríamos a priori del gráfico saber, pero asumamos que no. Entonces, ¿qué propongo? Digo, quiero probar en todos los reales. X es un número real, Y también eso es un número real, ¿no es cierto? X es menor que Y. Y aquí quiero formar A por X más B, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero formar. Entonces, multiplico por A. Como A es menor que 0, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y luego sumo B. Eso no pasa nada, ¿no? En el sentido de la desigualdad. ¿Sí? ¿De dónde qué concluiríamos? Que f de x es mayor que f. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? La función f es estrictamente, ¿sí? Decreciente, ¿sí? En el intervalo de los números reales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué? Comencé en menor, ¿sí? Y terminé en mayor. Cambió el sentido de la desigualdad. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? En resumen, miren, para cuando yo tenga una función afín, ¿no es cierto? Cualesquiera que yo vea función afín, ¿no es cierto? Solo yo, para ver, analizar la monotonía, ¿qué necesito saber? Si el numerito A es positivo o negativo. Y con eso ya sé si es creciente o decreciente en el dominio en el que esté, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? En cualquier dominio que esté. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Eh, Vamos con la siguiente, que es sencillita en relativo, ¿no es cierto? Que hemos trabajado bastante, y es la función cuadrática. Vamos con la función cuadrática.
Vamos con la función cuadrática. ¿Sí? La función cuadrática tiene esta ley de asignación, ¿no? Una función de R en R, ¿no es cierto? Tal que a cada X le corresponde A por X al cuadrado más B por X más C, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que de lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí? Que cuando A es menor que 0, su comportamiento es algo así, mayor que 0, y cuando A es menor que 0, su comportamiento era así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Justamente con respecto a la monotonía sabríamos, ¿no es cierto?, que hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta este punto de aquí va a ser decreciente, ¿sí? Y de aquí en adelante va a ser creciente, ¿sí? Justamente aquí va a haber un punto también, ¿no es cierto? ¿Sí? Que hasta aquí va a ser creciente y luego va a ser decreciente. O sea, de menos infinito hasta este valorcito, que no tengo idea de cuál sea, ¿no es cierto? Va a ser decreciente. Y desde este valorcito en adelante va a ser creciente, cuando A es mayor que 0. Y cuando A es menor que 0, así y así. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a esperar. ¿Sí? Es el comportamiento que yo espero. ¿Sí? De la cuadrática. Ahora sí, hagamos cómo es la demostración, digamos, analíticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, a ver, en principio yo quiero analizar, ¿no es cierto?, el comportamiento de la función en todo su dominio, ¿sí? En el conjunto de los reales. Entonces digo, a ver, inicialmente digo, arranco 1, X es un número real, 2, X es otro número, Y es un número real, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿cierto? Tal es que el uno es menor que el otro, ¿sí? Y el objetivo es construir esto de aquí, ¿sí? Para construir esto de aquí, ¿sí? Lo óptimo, ¿no es cierto?, es pensar, ¿no es cierto?, en completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces voy a completar el trinomio cuadrado perfecto de esto, ¿sí? Y esto sabemos que es igual a A, que multiplica a X más B sobre 2A, elevado al cuadrado menos B cuadrado menos 4AC, ¿sí? Sobre 4A cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Completando el trinomio cuadrado perfecto, obtengo esta expresión. Entonces, esto es lo que tengo que formar, de alguna forma, ¿sí? Entonces, para no escribir todo este numerote, a ese numerote le voy a llamar gamma, ¿no? Sí, para ahorrarme la escritura del numerito. Sí, es un numerito al fin y al cabo. ¿Sí? No aparece la X. La única aparición de X es aquí. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es, a partir de esto, construir esto, ¿no? ¿Sí? De alguna forma. Entonces, primerito, ¿no es cierto? En este caso, paso 4 sería, ¿sí?, sumar B sobre 2A. X más B sobre 2A menor que Y más B sobre 2A. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viene el hilo, ¿no es cierto? El siguiente paso, ¿no es cierto?, de aquí a acá, es elevar al cuadrado. ¿Sí? Es elevar al cuadrado. Pero para elevar al cuadrado, los únicos teoremas pues tienen que ser justamente, o ambos son positivos, ¿sí? Que no sé si los sea, o ambos son negativos. ¿No es cierto? ¿Sí? O ambos son negativos. Pero en esta situación, yo no sé si este es positivo o negativo, ni este tampoco, ¿no? ¿Sí? Y si fuera el caso, si este fuera positivo, ya este también sería positivo, ¿sí? Y si este es negativo, ¿no es cierto? Este también sería negativo. ¿Sí? Estamos claros. Ahí habría un problema mayor si este es positivo y este es negativo, ¿no? ¿Sí? Que es en ese caso no tengo ningún teorema que me permita, digamos, analizar esa situación. ¿Sí? De los teoremas de los números reales, ¿cierto? Que yo conozco. Entonces, ahí me colgué. ¿Sí? Fallé, ¿no es cierto? Eso me está diciendo, no, en el conjunto de los números reales no va a poder analizar la monotonía. No va a tener un solo comportamiento. ¿Sí? Ya. Entonces, para poder usar el teoremita,
¿no es cierto? Digo, a ver, tengo dos opciones. La opción 1, ¿no es cierto? Es que tanto x más b sobre 2a y y más b sobre 2a sean menores que cero, es la una opción, ¿cierto? Y la opción 2, ¿no es cierto? Es que ambos sean positivos. Sí, para poder usar los teoremas, ¿no? ¿Sí? Ambos sean positivos. Esas dos opciones tengo. Digo, ya. Entonces, para que ambos numeritos, el x más b sobre 2a y el y más b sobre 2a, sean menores que cero, ¿qué deberían pasar con x y y? Pues x y y deberían ser ambos, ¿no es cierto?, menores que b sobre 2a. Ambos deberían ser menores que menos b sobre 2a. Para que al sumar, ¿no es cierto?, el b sobre 2a, ¿no es cierto?, sean negativos en este caso, ¿sí? Y en el caso de acá, x y y deberían ser mayores que menos b sobre 2a, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que al sumarles el b sobre 2a, ¿no es cierto? ¿Sí? Queden positivos. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. Entonces digo, ya, perfecto. Entonces voy a buscar eso. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Se canceló y vuelvo a iniciar. Entonces digo, a ver, desde cero voy a iniciar. Otra vez, voy ahora con el supuesto 1, 2 y 3. Tanto x como y en el intervalo de menos infinito hasta menos b sobre 2a, para que los dos sean menores que menos b sobre 2a. Tanto x como y. ¿Sí? Los dos menores. X es menor que Y, ¿cierto? Esto igualito, ¿sí? Simplemente he cambiado el intervalo en donde voy a analizar. Voy a analizar solo aquí. Perfecto. 4. Entonces, miren, como X es menor que y ambos son menores que menos B sobre 2A, se concluye que X es menor que y ambos menores que menos B sobre 2A. ¿Sí? ¿Qué ganamos? Que al sumar justamente B sobre 2A a todo, ¿sí?, estos numeritos son menores que 0. ¿Sí? Son menores que 0. ¿Sí? Y aquí puedo elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Este es negativo, este también es negativo. Al elevar al cuadrado, ¿qué pasa? Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después, ¿qué tengo que hacer? Restar b cuadrado menos 4c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Restar ese b cuadrado menos 4c sobre 4 cuadrado. O sea, restar ese gamma, ¿no es cierto? Ese numerito. X más b sobre 2a elevado al cuadrado menos gamma. Al restar un número no altera el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y más b sobre 2a, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado menos gamma, ¿no es cierto? ¿Sí? Mayor que menos gamma. ¿Sí? Ya, y aquí viene la parte interesante. ¿Sí? Tengo que multiplicar por A. ¿Sí? Tengo que multiplicar por A. Y para multiplicar por A, tengo que saber si A es positivo o negativo. Entonces digo, a ver, supongamos, ¿no es cierto?, en esta situación, que A es mayor que 0. ¿Sí? A es mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Se mantiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Se mantiene. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, en cambio, si A es menor que 0? En ese sentido, todo sigue igualito, ¿no? ¿Sí? Si analizamos la misma situación.
y x menor que y, todo va a ser igualito hasta inclusive el paso 7, ¿no? ¿Sí? Hasta inclusive el paso 7. X más b sobre 2a elevado al cuadrado menos gamma es mayor que y más b sobre 2a, ¿cierto? Al cuadrado menos gamma mayor que menos gamma. Pero al multiplicar por a, que es menor que 0, cambia el sentido de la desigualdad. Y entonces, ¿qué quedaría? A por x más b sobre 2a elevado al cuadrado menos gamma, ¿sí? Menor que a que multiplica a x a y, ¿no es cierto? Más b sobre 2a elevado al cuadrado menos gamma, menor que menos a por gamma. ¿No es cierto? ¿Sí? Este sería mi paso 8. ¿Qué gano con esto? Y ahora sí ya tengo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es f de x. ¿Esto qué es? F de y. Y esto es menos a por gamma. ¿Cierto? Y acá, ¿qué tenemos? F de x menor que f de y, ¿no es cierto? Menor que menos a por gamma. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Con eso en mente, digo, a ver, aquí arranqué, ¿no es cierto? En menor que y termino en mayor que, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué se concluye? Por lo tanto, ¿sí? En esta situación, si A es mayor que 0, ¿qué pasa? F es, ¿qué es? Estrictamente A. Estrictamente A. Es estrictamente Decreciente. decreciente. Exactamente. Decreciente. ¿En dónde? En donde analicé menos infinito hasta menos b sobre 2a. ¿Sí? Y por este lado, ¿qué concluye? Que por lo tanto, ¿sí? F es estrictamente, ¿sí? Creciente, ¿sí? Creciente en menos infinito hasta menos b sobre 2a. ¿Sí? En el mismo intervalo analizamos, ¿no? ¿Sí? Que justamente son los resultados que esperaba, ¿no? ¿Sí? Que tenía de la gráfica, ¿no? Que inicialmente vimos esto de aquí, ¿no es cierto? Miren, justamente antes de este valorcito, cuando A era mayor que 0, era decreciente, y antes de este valorcito, ¿no es cierto? Era creciente. Sí, miren, justamente me respaldan esto de aquí. ¿Estamos claros? Sí, pero además de eso, ¿qué información extra me da? Miren, me dice que este valorcito de aquí, ¿no es cierto? Este XB, ¿no es cierto? Es que menos B sobre 2A. Ese es el valor. ¿Sí? Me da exactamente cuál es el valor. ¿Sí? ¿Ya? Y no solo eso. Miren lo que me dice aquí. ¿Sí? Nos da la información, miren, que todas las imágenes en ese intervalo, ¿cierto? De menos B, de menos infinito a menos B sobre 2A, ¿sí? Son mayores que este valorcito. Es decir, el valorcito este valorcito mínimo que puede tomar, ¿no es cierto? Va a ser menos A por gamma. Donde menos A por gamma, ¿no es cierto? Es este valorcito, gamma es este valorcito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese valor que mínimamente puede alcanzar es ese. ¿Sí? Ya. No es, digamos, algo que tenemos que abordar, ¿no es cierto? En este curso, el análisis de los extremos, ¿no es cierto? De los mínimos o los máximos, ¿sí? Pero ya tengo una idea, ¿no? De cuál podría ser este valor mínimo, ¿sí? Y acá, en el otro caso, ¿no es cierto? Cuando A es menor que 0, mire, las imágenes, ¿no es cierto? Tanto la de X como la de Y van a ser menores que este valorcito de aquí, ¿sí? O sea, hasta ese valorcito de ahí va más, ¿sí? O sea, menos A por gamma. ¿Estamos claros? ¿Sí?
Ya tenemos, podríamos tener una idea de cuál es el máximo y cuál es el mínimo en una función cuadrática. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿no es cierto? Nosotros hemos analizado tanto para cuando A es mayor que cero, como cuando A es menor que cero, en este tramo de acá. ¿Sí? En este tramo de acá hemos, digamos, analizado. ¿Sí? En ese tramo de ahí hemos analizado. ¿Sí? Nos falta por analizar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? En este otro paso, en este otro intervalo. ¿Sí? Y eso va a ser ahorita de taller para ustedes. De taller, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a ver, voy a analizar qué pasa con la monotonía, ¿no es cierto? Cuando tanto X como Y pertenecen en cambio al intervalo de menos B sobre 2A a más infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa en esa situación? Tanto si A es mayor que cero, como si A fuera menor que cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, intenten hacerlo. Les doy unos minutitos para eso.
¿Qué tal les va? ¿Qué conclusiones llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Ah, cuéntenme. Es estrictamente creciente cuando A es positiva. Ajá, aquí la conclusión a la que llegan es que F es estrictamente de creciente, ¿sí? En ese intervalo, hasta más infinito, ¿sí? Y acá, en cambio, dejan a que F es estrictamente, ¿sí? Decreciente en ese intervalo, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos un proceso, ¿no es cierto? Una, digamos, si quieren decirlo, un algoritmo, si quieren decirlo, para determinar la monotonía de la función, ¿cierto? ¿Sí? Ya tengo, ¿qué debo plantear como hipótesis? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para completar, ¿no es cierto? Lo que quiero armar, ¿no es cierto? Y luego ya es manejo de las desigualdades, ¿sí? Saber manejar bien las desigualdades. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos avanzando un poquito más, ¿sí? ¿Sí? Vemos otra función, ¿sí? Sea f, ¿no es cierto? Una función de r quitado c en r, ¿sí? Tal que a cada x le corresponde, ¿sí? A más d sobre x menos c, ¿sí? Esta es una función que ya hemos trabajado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la función de la división de una fin para otra fin, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que se expresa siempre como cociente más residuo dividido para divisor. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y este conjunto de aquí, ¿no es cierto? Ya nos dice, ¿no es cierto? Miren, este conjuntito, ¿no es cierto? Tiene un hueco, ¿no es cierto? Justamente en seno, ¿sí? Entonces ya me está diciendo, miren, primero, lo conveniente sería analizar desde menos infinito hasta ese numerito, hasta C, y luego analice de C a más infinito, porque hay un hueco ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay un hueco ahí, en el dominio mismo como tal. Entonces, ya, entonces, le hago caso, ¿no? ¿Sí? Lo voy a analizar así. Entonces digo, a ver, 1, 2 y 3, ¿sí? Primero analizo cuando X y Y, ¿no es cierto? Pertenecen a la primera parte, ¿no es cierto? De menos infinito hasta C y de menos infinito hasta C. ¿Estamos claros? Tal es que el uno es menor que el otro. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ah, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Como los dos son menores que C, 3, 4, ¿sí? Los dos son menores que C, ¿sí? Digo, tendría X es menor que Y, pero ambos menores que C, ¿sí? Tengo que construir esto, ¿sí? Tengo que construir esto. Entonces, resto C, ¿sí? Luego tengo que sacar el inverso multiplicativo. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el cero tenía que estar presente, ¿sí? Para sacar el inverso multiplicativo, el cero tenía que estar presente. Y miren una cosa súper interesante. Si, ¿no es cierto? No me daba cuenta, ¿no es cierto? De que primero tenía que analizar antes de C. En este punto, cuando tenía que sacar el inverso multiplicativo, ¿no es cierto?
tenía que volver, ¿no es cierto? Y decir, a ver, aquí en este punto, si no estaba el cero presente, no podía no podía sacar el inverso multiplicativo. Y entonces me tocaba regresar los pasos y ver, sí, tanto X y Y deberían estar aquí para poder sacar el inverso multiplicativo más adelante. ¿Sí? Ese es el algoritmo, que si quieren decirlo, para determinar la monotonía, el comportamiento, ¿no es cierto?, de una función. ¿Sí? Para analizar la monotonía de una función. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Luego, con alguna experiencia, ya cuando trato con algunas funciones, muchas funciones, digamos, he trabajado bastante, yo ya sé identificar cómo más o menos van, ¿no es cierto?, estas divisiones que me toca ir haciendo del dominio original de la función. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Pues ya tengo esto. ¿Sí? Tengo que sacar el inverso multiplicativo. Entonces, 1 sobre x menos c, 1 sobre y menos c. Entre los dos cambia el sentido. Ambos menores que 0 al inicio. Después de sacar el inverso, siguen siendo menores. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Y luego tengo que multiplicar por b. Y este es el problema, ¿cierto? Aquí, otra vez, al multiplicar por b, no sé si b es positivo o negativo. Entonces, si b fuera positivo, ¿sí? Multiplico por b y no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Pero si b fuera negativo, ¿cierto? ¿Sí? Todo se mantendría igual, ¿no es cierto? Hasta inclusive el paso 6, donde tendríamos que 1 sobre x menos c es mayor que 1 sobre x y menos c. Y al multiplicar por b, ¿qué pasa? Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahora sí, finalmente, ¿no es cierto? Multiplico, ¿cierto? Ambos, sumo a, ¿no es cierto? Entonces quedaría a es mayor que a más b sobre x menos c mayor que a más b sobre y menos c. Y acá tendríamos a es menor que b, a es menor que a más b sobre x menos c, menor que a más b sobre y menos c. ¿Sí? Donde esta sería f de x y esta sería f de y, ¿no es cierto? A es mayor que esto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y por este otro lado, ¿cierto? F de x y f de y. ¿A qué conclusiones llego? A ver, si b es mayor que 0, ¿qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? Estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. F es estrictamente, ¿sí?, decreciente. ¿En dónde? ¿En dónde? El intervalo de menos infinito hasta c. Y acá, f es estrictamente creciente, ¿no? Creciente, ¿sí? En el intervalo de menos infinito hasta c. ¿Sí? Y miren, en este caso yo no necesité de la gráfica, ¿no? En los anteriores teníamos, digamos que eran funciones conocidas, tenía la idea de la gráfica. Y en este caso, ¿no es cierto? No tengo idea de cuál podría ser la gráfica, ¿sí? Pero ya ahora sí, con esto que he determinado, ya podría ser un bosquejo de cómo podría ser, ¿no? ¿Sí? Ya tengo un bosquejo de cómo podría ser. Entonces, a ver, hagamos ese bosquejo, ¿no?
¿sí? En el caso de que B sea mayor que 0, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay un hueco, ¿no es cierto?, en C, ¿sí? Digamos que está por aquí. Entonces, justo en C hay un hueco, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, estoy en el intervalo de menos infinito hasta C. Cuando es mayor que 0, hemos visto que es decreciente. O sea, digamos que va a ser algo así, ¿no? Cha, 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 cha. Sí, va a crecer. Y hay un hueco en C, o sea, no hay una imagen en C. Entonces, es decreciente, de esta forma. ¿Sí? Tengo una idea de que podría ser de esa forma. ¿Sí? Ya. Y miren a que además qué datos nos da. Miren, nos dice que como máximo, ¿no es cierto?, las imágenes van a valer A. O sea, todas esas imágenes, cuando X son menores que C, ¿sí? Los X y Y son menores que C, son menores que A. O sea, aquí si yo dibujo en el eje Y el valor A, ¿no es cierto? Voy a tener justamente que, sí, son decrecientes, miren, pero su máximo valor que podrían tomar es A. ¿Sí? Entonces ya tengo. Justamente, luego verán en cálculo, ¿no es cierto? Que este valor, esta línea vertical le llaman asíntota vertical y esta línea horizontal le llaman asíntota horizontal de esta función, ¿no? ¿Sí? Y ya, ¿sí? Y en el caso de que B es menor que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos también hueco en C, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La función en cambio es creciente, estrictamente. O sea, va a tener un comportamiento, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? ¿Sí? Crece, ¿cierto? Y dice, miren, que las imágenes son mayores que A. O sea, aquí hay donde es A, que son mayores todas las imágenes. Entonces ya tengo, miren, un bosquejito de cómo va a ser la función, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, la única duda que por ahí podría quedar, ¿no es cierto? ¿Por qué es así? ¿Sí? Y no es, digamos, así. ¿Qué sé yo? Está así. ¿Por qué no es así? Decreciente así. Sí, también es decreciente, no va decreciendo los valores. ¿Sí? Ya, esa duda queda así, ¿no es cierto? Como que ahí es, si lo pongo así, no me va a cuadrar no ponerlo así porque, ¿cómo? Si aquí queda el hueco, ¿no? Entonces, no queda muy bien. Por eso le hago así, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y queda mejor. ¿Sí? Sí, y de hecho en cálculo ustedes van a probar, ¿no es cierto? Y van a analizar un criterio, ¿sí? Un criterio analítico, ¿sí? En el cual ustedes pueden identificar si la función, digamos, se abre así o se abre así, ¿no? O sea, si quieren decirlo, carita feliz, ¿no es cierto? ¿Sí? O carita triste, ¿sí? Tipo carita triste o tipo carita feliz. Sí, que es un criterio de la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positiva, carita feliz. Cuando la segunda derivada es negativa, es carita triste. Sí, esto sirve bastantísimo para acordarse de ese criterio. ¿Sí? Ya, no es tema de este curso, pero si en algún momento necesitan, es fácil recordar eso. ¿Sí? Ya, sí, sí. Estuve revisando también esta semana, o la semana pasada, los libros, ¿no es cierto? Se supone de los contenidos que reciben ustedes en el colegio, ¿sí? Y según esos contenidos, ustedes deberían pasar directo a tercer semestre, más o menos, ¿sí? Si en realidad recibieran todo eso, ¿sí? ¿Ah? Sí, porque según ellos, hasta derivar e integrar por partes y demás, lo hacen, ¿no? No sé cómo lo hacen si no saben funciones, si no saben números reales. Eso es complicadísimo, ¿no? Sí, por eso la nivelación es necesaria. ¿Sí? Ya, ¿sí? Para ustedes, de taller y para el día de mañana, ¿no es cierto? Analicen qué pasa tanto cuando B es mayor que 0, ¿sí? Como cuando B es menor que 0, pero en el otro intervalo. Cuando X y Y, ¿no es cierto? Pertenecen al intervalo de C a más infinito. ¿Sí? De C a más infinito.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes van a analizar eso de ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y con eso empezamos el día de mañana. ¿Sí? Hasta ahí el día de hoy, chicos. ¿Sí? ¿Qué tal les parece esto de la monotonía? Cuéntenme. Ah, Creo que va a ser bastante útil para poder determinar algunas cosas. sí, o sea, la monotonía me da, digamos, ya el comportamiento de que va a seguir una función, ¿sí? Y a partir de la monotonía, si yo no saber nada de la graficar una función, yo puedo bosquejar una función. Sí, el dibujito, ¿sí? Ah, esta función es creciente y este criterio es para cualquier función. Obviamente estamos tomando los ejemplos para funciones, digamos, de las básicas que sabemos su comportamiento, ¿sí? Pero es extensible, ¿no es cierto?, a cualquier otra función, ¿sí? Y de hecho, el día de mañana, vamos a analizar la monotonía, ¿no es cierto?, de otras funciones, ¿no? Sí, ya no de las conocidas, sino de otras, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho vamos a ver ciertas propiedades, ¿no es cierto?, de la monotonía, ¿sí? Con la inversa, que ya vimos una de esas propiedades, justamente que la inversa y la función tienen la misma comportamiento. Si es creciente, ¿sí? Y si es decreciente, es decreciente. Y el otro criterio, otras propiedades, con la composición, ¿sí? Justamente, ¿sí? Ahí va a ser súper interesante. Si se hace la composición entre dos funciones que son crecientes, ¿sí? La composición de esas dos funciones también es creciente, ¿sí? Si las dos son decrecientes, ¿sí? La composición de esas dos funciones decrecientes es creciente, ¿sí? Y si la una es creciente y la otra es decreciente, la composición es decreciente, ¿sí? Como una ley de signos, ¿sí? Pero con la composición de funciones, ¿sí? Eso vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Y vamos a ver ejercicios de eso, ¿sí? Ya, dejemos hasta ahí entonces, chicos. Que tengan una buena noche, ¿sí? Hasta mañana, Inge. Gracias, Gracias. Cintia. Hasta luego. Gracias, Inge.